venía una persona contenta, muy feliz. Venía con el bombo, con la loína, con el cacho, y venía cantando. Y pues la mamita del taita pues estaban comiendo en su despacho, adentro. Y pues escucharon, el taita escuchó, me dice, tan bonita melodía que venía sonando. Y pues se levantó y le dijo a la señora que iba a salir a ver qué acontecía afuera. Cuando pues la señora dijo, no, claro, salga y podemos invitar, o quién viene así con esa elegancia. Entonces salió y vio una persona muy bonita, con todo ese carisma, ese amor, esa ternura. Venía bailando con la loína, con el bombo, con el cacho, y cantando así unas canciones muy bonitas que, digamos que estaba pues con ese danza tan profunda que llegó al corazón. Lo invitaron, el taita salió y lo invitó, dijo, venga, venga, siga, entre. Y el mayor pues entró, bailó adentro, se sentó y pues el taita lo invitó a comer una sopita, ¿sí? Sopa de maíz, michan. Y pues le contó qué acontecía para él. Entonces el mayor le contó, dice, no, yo vengo a compartirles aquí con mucho cariño unos frutos y unos alimentos para que la comunidad pueda sostenerse y que pues sigan, que no pierdan, digamos, la costumbre de cosechar, de sembrar, que la comida siga perviviendo para toda la vida. Entonces el taita pues muy agradecido recibió, el mayor les dio maíz a cada uno para que cuidara y conservara, ¿sí? Y sembrara para que esto sea como un fruto de la fuerza y de la esperanza. Entonces agradeció el mayor y se bailó en el espacio y salió de la casita y se fue despidiendo, y que sea este como un acontecimiento, les dijo, que sea un símbolo de siembra, de esperanza y de fruto. Entonces, para plasmar que la simbología, el pensamiento propio, parte desde el corazón, desde el mayor y desde el espíritu, quien viene a regalar y quien viene a detallar esa fuerza, ese espíritu, esa esperanza. Bungo, tenemos todo ese bonito saber de sembrar, de cuidar, de proteger, y los mayores plasmaron, más, ¿sí? Plasmaron como símbolo de fuerza, de pensamiento, de resistencia, de conservar, de plasmar, digamos, la simbología en la parte espiritual, y de la parte espiritual también cada uno de nosotros también sacarla y dibujarla también como es el maíz, ¿sí? También plasmar las montañas, el agua, el viento, los animales también, que son partes de la vida natural, de cuidar y proteger y de conservar la vida. Entonces nosotros como pueblos conservamos, protegemos, y la vida, el símbolo, no es solo como decoración, también es un ser espiritual, y que cada uno de ellos acontece en la historia, la vida, la fuerza, el espíritu, el pensamiento, la conexión, y cuidar y salvaguardar, esa es la parte espiritual. Y la parte espiritual se expresa a través de los ojos, de la palabra, y Bungo Enanocan, que es desde el corazón. Tan Yescapamillán. Mi nombre es Estela Vallejo Miticanoy. Soy sabedora de la CPI Shinyak. Queda ubicada en el barrio San Bernardo, en Bogotá. Quisiera contarles un poco del aprendizaje que me dejaron mis abuelos. Ellos, sobre todo mi abuela, me enseñó cómo se urdía en esa época. En esa época no existía la urdidora en sí, sino que mi abuela, en el piso, en la tierra, en la cocina, el piso era de tierra. Y ella ponía los 6 palos que sirven para urdir, sin labor, como se dice. Entonces ella ahí urdía en muchas ocasiones,
Ella me decía que le ayude con los hilos, con la lana, y fue como ella me enseñó. Ella tenía lista su singa y sus cruceros, que son los que se utilizan para terminar el proceso cuando ya se ha urdido, es lo que se pone al final. Ella me me contaba que la lana la sacaban de las ovejas y este proceso era en el cuarto día de la luna creciente, que era, debía ser en ese tiempo, cuando ya se acercaba la luna llena, porque si lo sacaban antes, la oveja le salían granos o se le descascaraba la piel. Entonces su lana no se regeneraba, prácticamente se perdía un animalito más y el proceso pues de adquirir la lana. Cuando ya la sacaban, la lana, empezaban el proceso de lavarla, porque obviamente tenía mugre, motas, del polvo, del barro, entonces ellos lavaban la lana y en vez de jabón utilizaban lejía. Después de este proceso, ellos secaban la lana al sol. Cuando estaba la lana seca, mi abuela empezaba a atizar la lana con un palo en la mitad de la lana. Yo le preguntaba que por qué no empezaba por cualquier lado y mi abuela decía que ese era como el ombligo del bebé, que eso se hacía desde la mitad porque nunca se empezaba por el lado y mi abuela decía que desde el ombligo el bebé se alimentaba y que se parecía tanto a un bebé porque al bebé había que enseñarle, había que formarlo, había que brindarle mucho cariño y amor, igual que nuestras sabedoras, igual que nosotros. Al tejer la faja, lo hacemos con cariño, igual plasmando nuestras historias, nuestros conocimientos en el trombiache. Huactán Yizcapamillan Biam, Atznuabain, María Concepción Joquibioy, del Putumayo, Bonguetabanoca. Mi nombre es María Concepción Joquibioy, soy del sur de Colombia, departamento del Putumayo, municipio de Sibundoy. Les voy a contar el cuento del oso, pero hay varias historias del oso, uno del taitaoso, pero yo les voy a contar es el oso. Que un día el papá y la mamá se iban a trabajar a la chagra y le dejaron recomendando a la joven que si llegaba un animal peludo que se subiera al soberado. Ella como se fue y se puso a asar un choclo, no se dio cuenta a qué horas llegó el oso. Entonces el oso entró, se la cargó y se la llevó. Cuando llegaron los papás solo miraron las huellas del oso. Pues los papás empezaron a buscarla. El oso se la había llevado a ese bosque y buscó un árbol bien grueso y alto. La subió allá arriba y le hizo la casita, o sea, la chocita. El oso cogió y se fue a buscar el choclo y la gallina, pero como no había dónde cocinar, pues ella se acostumbró ya con el tiempo a comer crudo. El oso y la muchacha se enamoraron y tuvieron un hijo, la mitad humano y la mitad oso. El oso, como siempre, sabía pues salir a traer para comer el choclo, la gallina, alguna cosa, salió. Pero la familia por al fin llegó a ese árbol grueso. Cuando llegó a ese árbol grueso y miraron hacia arriba, pues ahí estaba la joven. Ellos lo esperaron con palos, esperando a ese oso, llegó el oso y lo mataron. Es ahí donde gritaron a la joven, ella respondió, pero no se podía bajar de esa altura. Entonces, ¿qué hizo? Pues el hijo osito la cargó en la espalda y la bajó. Y ahí le contó todo lo que había sucedido en ese tiempo allí en esa choza de árbol. Bueno, una botán, Yesca Pamillán, Antron Juabain Jonaison Juajibioy. Soy docente de aquí de la Casa de Pensamiento Intercultural Shinyak. Bueno, lo que estamos observando es un telar, ¿sí? Todo para el tejido Kamshavia.
de lo que son las fajas, ¿sí? De los chumbiat. Bueno, dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje que hemos realizado aquí en la Casa de Pensamiento, es rescatar y fortalecer todo, todo ese proceso cultural en el cual pues nosotros como pueblo indígena Kamchavíya pues hemos estado inmersos, y a través de las fajas, ¿sí? Representamos diferentes manifestaciones culturales ancestrales. Aquí, como lo observan, estamos realizando lo que es el telar. El telar pues es el primer paso para la realización de la faja, ¿sí? Esto pues por el motivo pues de fortalecer, rescatar y fomentar pues todo lo que representa nuestra cosmovisión indígena Kamchavíya. En este momento voy a contarles un cuento que me contaron mis abuelos, algo muy bonito que pasaba en ese entonces. Bungwe Luarbe Tabanok pasó una vez que se reunieron toda la autoridad, estaba Taita Oso como Taita Mandado, estaba Taita Arcanche, Taita Conejo, estaban los alguaciles, alguacerón que le decían antes. Ahí estaba pues la raposa, el chucuro, el ratón, la ardilla. Y una vez se reunieron porque pues había algo extraño en las chagras de los vecinos o de la comunidad. Entonces querían saber que quién era ese dañino o qué era lo que estaba pasando. Entonces a veces se reunieron, pero ahí disimulado estaba el Taita Conejo, ¿sí? Y un día pues ya dijo Taita Mandado, Taita Oso, dijo pues vayan y miremos, vamos a mirar qué es lo que está pasando en la chagra, ¿sí? Entonces se pusieron a esa tarea cuando un día ya los alguaciles cogieron la cera de la abeja, cuando rastrojeaban, pues sacaban la cera de la abeja y se idearon en hacer un muñeco de cera para ponerle en la entrada donde siempre acostumbraba Taita Conejo a hacer sus daños. Entonces tuvo la sorpresa en que encontró un muñeco de cera. Entonces él le dijo al muñeco de cera, deme permiso. El muñeco de cera no le respondió. Entonces le puso la pata en el muñeco de cera y ahí quedó pegado. Luego, otra vez le dijo al muñeco de cera, deme permiso. Y como era muñeco de cera, pues no le respondió. Y volvió y cogió la otra pata y le puso en el muñeco de cera y quedó pegado. Y así todas sus paticas quedaron pegadas. Entonces, o sea que pues esa era la trampa para el Taita Arcanje, Taita Conejo. Cuando ya lo cogieron y se lo llevaron allá donde Taita Oso, ¿sí? Se lo presentaron y pues se sorprendió Taita Oso, que cómo así que Taita Conejo estaba haciendo los daños. Lo encerraron en un calabozo, como 2 días lo tuvieron allá, pero el castigo más grande que le pusieron esos días era que no podía recibir alimentos, ¿sí? Allá encerrado en su calabozo. Entonces, allá, mientras tanto, pues estaban reuniéndose las autoridades, Huachanyenga, Pasadanga, Batán, Baconga y Yescapa Millán se reunieron, y cuando ya llamaron a Taita Arcanje, era como para aconsejarlo, ¿sí? El respeto a la palabra. Entonces ahí le dijeron, Babo, muéstrame sotvema, moratem, mochhuacacan, llevase palabratem, mochcochjoven, bungbe soy cabungbe, palabra mochcochjoven. Mientras tanto, pues él escuchaba Taita Conejo, y como se sentía como regañado, entonces Taita Conejo, pues a medida que lo estaban aconsejando, regañando, pues se le fue creciendo las orejas. Por eso se dice que al conejo tiene las orejas largas. Y desde ahí pues se sintió apenado, pero tuvo el castigo grande que le dieron pues 6 fuetazos por haber hecho daño. Primero por no haber escuchado y luego por haber seguido haciendo daño en las chagras.
y más afectado estaba era el jajain del Taitaoso, sabiendo que pues de ahí era que, del jajain del Taitaoso era que mantenía al resto de la comunidad. Pues mientras tanto, pues estaban reuniendo Waishanjung, la autoridad del momento, Pasadanga, Bacón, Batanga y Yescapa Millán, y decidieron pues que lo iban a aconsejar, Hawaiianam. Y de ahí pues ya Taita Conejo comprendió, ¿no?, de todo el daño que había causado en las siembras de Taitaoso y de la comunidad. Y entonces pues ya los daños ya no lo habían, entonces ya el jajaño, las chagras de la comunidad Camuntra empezó a florecer enormemente. Por esa razón, pues nuestras mamitas dentro del tejido del Trombiach, pues han plasmado el cuento del conejo. Y muchas simbologías que me gustaría a futuro formar ese libro tan valioso que tenían nuestros mayores y que nos contaban en el Trombiach, porque son muchas figuras y que a futura generación me gustaría que ellos aprendieran. No solo únicamente los niños, sino los jóvenes o los adultos que ya hemos perdido aquí en contexto ciudad, pudiéramos volver a retomar tan bonita la historia transmitida en una simbología como es el Trombiach. Nawaktan Yescapamillán, Atrondovain, Rosa Jacanamejoy, sabedora, partera de la comunidad Camcha de acá de Bogotá. Vamos a dar a conocer un poco sobre el tejido del canasto, ¿sí? Y la importancia y lo útil que era para recoger nuestros alimentos propios del jajain. Entonces, nuestras mayoras, nuestras mamitas, cogíamos el rombiach y en este caso el rombiach lo utilizamos también para amarrar el canastico y como les hacía la demostración, nosotros pues lo colocábamos en la cabecita, ¿sí? Y empezamos a recorrer el jajay y a recoger nuestros productos propios. Como lo podemos observar acá, pues está, digamos, el chilacuán, tenemos también el frijol tranca, ¿sí? Y muchos productos así. También pues en el jajay tenemos nuestra propia medicina. Entonces, para nosotros o para nuestras mamitas es de gran utilidad el tejer el canasto y el uso, la utilidad que nosotros le damos como mamitas cuando nosotros pues vamos al jajay a cultivar nuestros productos ancestrales desde la chagra. Como caminante de la medicina, el conocimiento también de la partería, pues es comentarle, ¿no?, que pues aquí en el Trombiach también vemos reflejados los colores. En este caso, pues el color rojo para mí como partera es la importancia, ¿no?, de la protección del vientre, de la mamita, el envolver la matriz de la mamita, el proteger. Entonces, si nosotros podemos observar aquí el color verde y el color rojo. El color rojo es muy primordial envolver tanto la mamita como la mamita cuando está en gestación. Es importante nosotros como parteras para hacerle el respectivo sobo, poderla envolver, ¿sí?, en sus días de gestación para prevenir una protección de la matriz. Dos, también es cuando el bebecito, el rosón como nosotros decimos, se lo envuelve para que también encaje sus huesitos, crezca fuerte y también pues a futuro podamos prevenir de que la criatura pues no ande de pronto con los piecitos abiertos o con los huesitos de pronto mal formados. Entonces con el Trombiach nosotros podemos también observar lo verde, ¿no? El verde pues es todo lo que nosotros vemos aquí alrededor, pues toda la naturaleza. Entonces el verde significa eso, nuestra madre tierra, nuestra madre naturaleza, lo que nosotros estamos aquí observando alrededor del jajay, ¿sí?, alrededor pues de la maloca. Entonces eso es lo que yo pues quería comentarles, cómo nosotros o cómo nuestras mamitas pues tejían en el Trombiach y la simbología, el conocer, el pensamiento de cada una, la vida, el transitar de la vida, ellas lo transmitían aquí, ¿no?, en el tejido. Entonces,
qué importancia que es este rombiage, porque pues nuestras mamitas no eran tejer por tejer, sino ellos sembraban. Mi nombre es Olivia Lady Cristina Mochavisoy. Bueno, voy a explicar como los elementos que se utilizan para la elaboración del rombiage. Tenemos los 3 palitos que le decimos los cruceros. En este caso vamos a utilizar 2 porque esta faja pues no tiene labor, y cuando se utilizan 3 es porque la faja tiene labor. Entonces colocamos por debajo de los 2 palos y amarramos. Y ya cuando uno termina de urdir y colocar como todos los elementos, ya se utiliza la guanga ya para colocar el rombiage, para empezar a tejer. También la guanga la utilizan también para la elaboración de bolsos o de los mismos sayos que son anchos. En la guanga, digamos que tiene la posibilidad uno de ajustar el urdido, que lo quiere bien tensionado, pero se ajusta, digamos, con los lacitos que se están en la parte superior e inferior de la guanga. Y facilita la elaboración de la cinga, donde también es escoger uno abajo, uno arriba, para que quede como la elaboración. Sin embargo, digamos que si es con labor, son 2 cingas. Entonces, esta es sencilla. Bueno, el rombiage, pues está plasmada todas las simbologías, pero es medicinal también. ¿Por qué es medicinal? Porque uno se debe fajar. Eso viene años atrás. Mi mamá nos enseñó a fajarnos en el tiempo de gestación, desde debajo del pecho hasta la cadera, para que el bebé esté abrigado y descanse. Del nacimiento del niño, y posteriormente va a la sobandera, le soba su estómago para que la matriz esté en el lugar correcto, y vuelven y la fajan con el rombiage. Después del nacimiento del niño, toca envolverlo desde los hombros hasta los pies derechitos. Es para que los niños crezcan sanos y fuertes sin ninguna deformación. El rombiage sigue siendo medicinal y sirve. En vez de venda, antes utilizábamos el rombiage. Entonces, si una persona llegaba con algún golpe, con algún dolor muscular, lo que hacían los mayores, y recibí esa enseñanza de mi mamá, era sobarle con pomada caliente. Después de sobar con la pomada caliente, uno debe envolverlo con el rombiage. Y a veces la gente le pregunta que por qué con el rombiage no más se cura. Entonces, que uno se cura con el rombiage porque tenemos toda la energía indígena. Aquí le estoy sobando el brazo y mirar para que la muñeca le quite el dolor por el golpe que ella ha tenido. Ya le estoy sobando el brazo para luego envolverla con el rombiage, para que el brazo esté abrigadito y mejore el golpe de la muñeca, porque el golpe que ella tuvo fue en la muñeca. Entonces esto reemplaza la venda, y como es abrigada, entonces le hace mejor el efecto. Pai. Haz el pai. Bueno, hazle pay, ¿no? Hace pay. Pai mamita. Haz el pay.